El castillo interior. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey. Roldán, 10 de julio de 2005. Vamos a hacer, amados hijos, una meditación sobre el castillo interior. El castillo interior. En honor de San Ignacio, por eso vamos a comenzar recordando lo que dice nuestro santo patrono en el libro de ejercicios, concretamente en el número 327, la última regla de discernimiento de espíritus de la primera semana. Dice así: hablando del demonio, el enemigo del hombre, enemigo de la naturaleza humana, dice él, el demonio se hace como un caudillo para vencer y robar lo que desea. Vencer, robar. Porque así como un capitán y caudillo del campo, asentando su real y mirando las fuerzas o disposición de un castillo, le combate por la parte más débil, de la misma manera, el enemigo de la naturaleza humana, Satanás, rodeándonos, mira en torno nuestro, mío, todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales. Y por donde nos haya más flacos, es decir, más débiles, más faltos de esa virtud, y más necesitados para nuestra salvación eterna, por allí nos bate y procura tomarnos, conquistarnos. Este es el sentido militante de la vida cristiana, de la vida espiritual. La vida espiritual es una continua agonía si queremos salvarnos. Agonía viene del griego agoné, que significa lucha, combate, esfuerzo. Y por eso la Iglesia es llamada también militante. De modo que, como decía el libro de Job, la vida del hombre sobre la tierra es una perpetua milicia. San Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, que tiene que pelear como buen soldado
de Cristo. Buen soldado de Cristo. Al decir milicia, al decir pelea, guerra, lucha, esfuerzo, estamos diciendo enemigos. Claro está. Ya sabemos por el catecismo quiénes son esos enemigos. En realidad, en la Sagrada Escritura se habla de el enemigo por excelencia, que es el mismo Satanás, el diablo, el demonio, Lucifer. Basta leer el Apocalipsis, pero ya desde el Antiguo Testamento, todavía más desde el paraíso, a raíz del pecado, justamente, es el enemigo, Satanás, el que hace caer, pecado original, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esta es la primera victoria de Satanás y la primera gran derrota del hombre, cuyas consecuencias atraviesan toda la historia de la salvación. Por eso San Pedro alerta a los primeros cristianos y a todos nosotros con aquellas célebres palabras que ya conocemos y que rezamos todas las noches en las completas. Hermanos, estad despiertos, vigilad, sed sobrios, austeros, porque el diablo, vuestro enemigo, como un león rugiente, dice él, un león, el rey de la selva, ¿no? Está dando vueltas, San Ignacio nos lo acaba de decir, el caudillo que está rodeándonos, acosándonos, para seducirnos, batirnos, robarnos el botín. ¿Robarnos qué? Y robarnos la gracia de Dios. Eso es lo que a él le interesa. Es decir, hacernos caer en el pecado. Arrancarnos, apartarnos de Dios. Por eso, San Ignacio nos presenta, también es bueno recordarlo, la célebre meditación, que es el centro del esquema de los ejercicios, denominada de las dos banderas. Meditación de dos banderas. La una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana naturaleza. Lucifer que me odia, nos odia. Es el mismo odio que tiene a Dios, porque Dios lo expulsó del paraíso, convirtiendo a los ángeles en demonios por su rebeldía. Y él, que es el gran resentido, el gran vengativo, disfruta, diríamos así, modo de hablar, haciendo que nosotros nos vayamos con él, le obedezcamos a él. Él tuvo la osadía, por no decir la locura, de tentar al mismo Cristo, como sabemos, en el desierto, al comienzo de su vida pública, presentándole
todos los reinos de este mundo y diciéndole a Jesús, todo esto es mío, todo esto es mío, porque me ha sido dado. Textual. Te ha sido dado. ¿Quién te lo ha dado? Vosotros, los hombres. ¿Quién va a ser? Comenzando por Adán y Eva. Y todos los pecados del mundo. Me ha sido dado. Hasta tal punto esto es verdad, lo que San Pablo llama en la carta a los tesalonicenses el misterio de iniquidad, mysterium iniquitatis. Hasta tal punto esto es verdad que San Pablo, en esta misma epístola, nos dice que Satanás, el anticristo, ha llegado y llegará a sentarse en el mismo trono de Dios, haciéndose Dios, proclamándose Dios él mismo, a sí mismo. El demonio, dirá San Juan, en el capítulo 12, entre el Apocalipsis, el demonio sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. Poco tiempo, es decir, hasta la segunda y definitiva venida de Cristo al mundo, juicio final, en donde Satanás, con todos los demonios, ya volverá, es un modo de decir porque nunca salió del infierno, pero en el sentido de que ya no permitirá a Dios, como permite hasta hoy y hasta que Él vuelva, que el demonio tiente a los hombres para probarlos. Es una dura prueba que todos tenemos que pasar. Dios permite, es decir, quiere que seamos tentados por Satanás, no para caer, por supuesto que no, sino para vencer. Y venciendo y peleando, siendo fieles a Cristo Rey, demostrar así al Señor nuestro amor. Nuestro amor. Y porque el cielo, la vida eterna, Dios quiere que cada uno, con la gracia de Dios, desde luego, cada uno la conquiste, que cada uno se la gane, la merezca con sus buenas obras. Pero la lucha es inevitable. Y el plan del demonio, como dice muy bien San Ignacio en las dos banderas, que en realidad estas redes y cadenas, considerar las palabras que dice Satanás a los demonios, dice que Satanás hace llamamiento de innumerables demonios y los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados, ni personas algunas en particular. Satanás no perdona, por así decirlo, a nadie. Tentó a los santos y grandes santos, tentó a las columnas de la Iglesia, permitiéndolo Dios,
Dios nos da siempre la gracia suficiente, las fuerzas para resistir, pero, como decimos vulgarmente, hay que pelearla hasta el momento de la muerte. Porque el diablo, como dice Jesús en el Evangelio, cuando no puede conquistar un alma, se va para buscar más demonios, más refuerzos, y vuelve de nuevo para tratar de doblegarla. San Antonio tuvo una visión que se hizo célebre y vio con asombro en esa visión que en la ciudad pagana donde él vivía no había más que un solo demonio. En cambio, en un monasterio de monjes en esa ciudad lo vio lleno de demonios. Entonces, claro, él quedó completamente sorprendido y no podía entender. Parecía una barbaridad, una contradicción. ¿Cómo? En el mundo, que es donde más fácilmente hay ocasión para pecar, uno solo demonio. En cambio, en el convento, que los monjes están haciendo oración y penitencia, están resguardados y está lleno de demonios. Y el Señor le dio la explicación al enigma. Dice, sí, hombre, Antonio, es así. Dice, porque en el mundo, con un solo demonio es suficiente. Que de vez en cuando se dé una vuelta, ¿no? Porque los hombres ya con las pasiones desordenadas y todas las ocasiones de pecado que hay en el mundo, con un demonio basta. En cambio, en el convento, dice, los monjes, justamente porque resisten al demonio, con la oración, la penitencia, la clausura, no basta. El demonio, si hace caer a un sacerdote, a un religioso, para él es un triunfo, pero olímpico. ¿Por qué? Y porque con un mal sacerdote, un mal religioso, tiene ya ganado mucho, por lógica, por el mal que puede hacer por su responsabilidad. Es lógico que sea así. Por eso nadie está exento de la tentación. Tan es así que Jesús lo tiene muy en cuenta en la oración del Padre Nuestro, que Él nos enseñó, y que termina, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. En realidad, en el texto original, Jesús dijo, no del mal, sino líbranos del malo, refiriéndose a Satanás, que es una persona, un ángel caído. Líbranos del malo. En el Catecismo de la Iglesia tenéis la explicación al final del Padre Nuestro, y ahí dice el Catecismo esto que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Líbranos del malo, es decir, del maligno, de Lucifer. San Ignacio, en las dos banderas, recordémoslo también, nos dice en el primer punto, en pocas palabras, cosas muy profundas y muy actuales. Después de leer estos breves textos de los ejercicios, uno mira la realidad hoy y tiene ya las claves de lectura. Entiende perfectamente cuando escuchan las noticias. Imaginar, dice San Ignacio, imaginar, porque el demonio, como es espíritu puro, no tiene cuerpo. A veces toma cuerpo, sí, pero no lo tiene de suyo porque es espíritu, es ángel. Tenemos que imaginarlo como en las pinturas, ¿verdad? Como si
se asentase, como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia. Esto es muy importante. En aquel gran campo de Babilonia. En la Sagrada Escritura, más profusamente en el Apocalipsis, de nuevo, el reino del Satanás, el mal, la cizaña, se llama precisamente Babilonia, Babel, Torre de Babel, Antiguo Testamento. Los hombres que quieren construir una torre que llegue hasta el cielo. El hombre que se cree Dios. Y Dios que castiga al hombre confundiendo sus lenguas, dice el Antiguo Testamento, de tal manera que la torre quedó, claro está, tenía que quedar inconclusa. Por eso decir Babel equivale a decir caos, desorden, derrota, fracaso. Babilonia. Babilonia la grande, gran campo de Babilonia. Como en una también grande cátedra. Grande cátedra. Muy importante. La cátedra está diciendo doctrina, catedrático. Satanás es un gran catedrático de la mala doctrina. Las herejías, los errores y las ambigüedades, las medias verdades. Esa es Babilonia. El lenguaje, la confusión de las lenguas. Y hoy no hace falta ser muy inteligente, ni siquiera estudiar mucho, para constatar esto mismo. El mundo siempre ha sido Babilonia. Por eso el demonio, el enemigo por excelencia, se sirve del mundo, es decir, el ambiente donde vivimos. Y cuando digo donde vivimos, incluidos también los monasterios, los conventos, los seminarios y todo, la iglesia, todo. El diablo se mete en todas partes, ya lo creo que sí. Se metió en el grupo de los 12 apóstoles, conquistó a Judas, hizo caer a Pedro, a Tomás y a los demás en la pasión. El demonio no tiene respeto humano como nosotros, al contrario, es atrevido, audaz, pero es astuto, la serpiente, es falso y seduce, transfigurado, como dice San Pablo y San Ignacio también, lo repite, transfigurado en ángel de luz. En ángel de luz. Es una luz falsa, engañosa, seductora. Quiere decir que el demonio trata de engañarnos presentándonos incluso cosas buenas, no solamente malas. ¿Y por qué buenas? ¿Y por qué las malas uno se da cuenta enseguida? En cambio, las buenas no se da cuenta enseguida. Una falsa paz. ¿La paz es buena o no? Si es verdadera, sí. Si es falsa, no.
es aparente. ¿Y qué es la falsa paz? Es una aparente tranquilidad, pero no en el orden, querido por Dios, sino en el desorden. Es la falsa paz que tiene el que vive en pecado mortal y está tranquilo o está tranquila. Si nosotros estamos juntados, nos juntamos, somos divorciados y tenemos mucha paz. Ah, sí, tenía mucha paz. Qué curioso, ¿no? O el otro que es un ladrón y que dice que tiene mucha paz y duerme y ronca lo más bien. No tiene remordimiento de conciencia ni nada. Esa es la falsa paz. Esa es terrorífica, muchísimo más grave que si fuese el mal, que uno lo ve enseguida, no hay excusa. Es como hace el pescador con la carnada. El anzuelo está escondido en la carnada y el pez no ve el anzuelo, ve la carnada y se lanza y ahí queda enganchado. La carnada es buena y por supuesto, como la manzana que comió Eva en el paraíso, supongo que estaría riquísima. Sí, pero al morder la manzana o al morder la carnada, el diablo, que es un pescador consumado, profesional, hace que el hombre quede enganchado en el pecado. A través de ese bien está escondido un mal. De ahí la necesidad de la discreción o del discernimiento de los espíritus. Las reglas famosas que trae San Ignacio, 2 grupos de reglas, ahora no es el momento ni hay tiempo para verlas todas, ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, recordar en las reglas de la segunda semana cómo en la segunda regla, por ejemplo, dice que es propio del Creador entrar y salir en el alma, porque Él es el dueño, trayéndola toda en su amor, en amor de su divina majestad. En cambio, en la regla anterior nos dice que el enemigo, Satanás, es propio de él militar, luchar para quitarnos la tal alegría y consolación espiritual. El demonio, su orgullo, se traduce al mismo tiempo en envidia. San Pablo lo dice, el pecado entró por la envidia del diablo. El diablo tenía envidia de nuestros primeros padres creados en la santidad o justicia original en un paraíso de felicidad. Y el diablo, que es la soberbia personificada, es la envidia personificada. Y como él está condenado para siempre, por toda la eternidad, quiere que también el hombre y la mujer caigan y les quiere arrebatar, ladrón, les quiere robar el amor de Dios. Y con el amor de Dios, la paz verdadera, la alegría verdadera y, en definitiva, la salvación y la salvación eterna. ¿Y cómo hace Satanás para engañar, seducir, tratando de no ser advertido, reconocido, sutilmente, astutamente? San Ignacio responde, trayendo razones
aparentes, sutilezas y asiduas falacias, es decir, engaños. Podríamos resumirlo diciendo con medias verdades. Medias verdades. Una media verdad, ya lo dice la palabra, media verdad, quiere decir que hay también medio error. La media verdad es la carnada, el medio error es el anzuelo. Y una media verdad es más difícil de detectar que un error crudo y vulgar, que uno se da cuenta enseguida. Esa es la sutileza, esa es la ambigüedad, esa es la manipulación o corrupción del lenguaje, que Satanás es experto, es un artista para manipular y engañarnos mediante las palabras, o lo que también se llama los eufemismos, palabras que suenan bien, suenan lindo, pero que son engañosas porque encierran un veneno y uno, si no tiene discernimiento, si no está atento, si es ingenuo, si es ignorante, si no conoce la sabiduría cristiana, fácilmente va a caer, va a ser seducido en el engaño. Claro. Interrupción del embarazo suena más suave que decir asesinato. Entonces, hay toda una literatura, hasta en la Suprema Corte de Injusticia, no me quiero enojar, una literatura, un vocabulario que aparentemente uno no se da cuenta, ¿no? Como muchos fármacos que son abortivos, y ellos lo saben, pero que la gente estúpida muchas veces, no mala, pero estúpida, que es peor todavía, porque el malo se puede convertir en bueno con la gracia, el estúpido no se puede convertir. Se lo cree o no ve una cosa tan mala, ¿verdad? Eso es. Los derechos de la mujer a elegir, qué lindo suena eso. Derecho de la mujer a elegir. Católicas con derecho a elegir. ¿Usted qué me quiere a mí decir con eso? Diga la verdad. Católicas con derecho a matar a sus hijos en sus panzas. ¡Ay, padre, qué manera de decirlo así tan cruda! Dígame la verdad y no venga con estupideces y con vueltas, porque no soy tan tonto. Digan la verdad. Discriminación. Otro matrimonio alternativo. ¿Qué alternativo? Homosexuales. Ahora en España es el colmo ya de la mugre y del asco, ya de la vergüenza, ¿no? De la decadencia, de la inmoralidad y del salvajismo, de la locura ya. Claro. Y entonces, claro, el hombre quiere casarse con el hombre y la lesbiana también. Alternativa, no hay alternativa. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha querido, punto. Ahora, como usted no cree en Dios o le interesa vivir como si Dios no existiera, entonces usted se hace Dios y usted se inventa su ley como le da la gana. Claro. ¿Por qué no legislan también y despenalizan el robo, como el aborto? ¿Y por qué no? Puestos ya a hacer lo que nos da la gana, sin tener en cuenta ni siquiera la ley natural, mínimo, y eso siquiera ya, sino peor que los animales. Bueno, y yo digo a esta gente, les diría a la cara, y haré una manifestación incluso de protesta
en España y después se va a ir extendiendo poco a poco en muchos países, eso ya está cantado, se supone que va a venir, de protesta porque en la ley, en la nueva ley, los españoles han puesto, se acepta ahora el matrimonio de un hombre con otro hombre. Protesto. ¿Por qué 1 con 1? ¿Por qué no 2 con 2 o 3 con 5 o 7 con 48? A ver, ¿por qué 1 con 1? ¿Eso es discriminación? Está atando la libertad. ¿Por qué no se pueden casar 5 con 8? ¿Cómo que? ¿Por qué no? ¿Por qué? A ver, ¿quién me lo va a impedir a mí? ¿Qué problema hay? Pues no es natural. Ah, ¿no es natural? ¿Y un hombre con un hombre si es natural? Por favor. Por favor. Claro. De momento que ya no existe Dios. Y bueno, pongamos 7 con 8, 15 con 50, hagan lo que quieran. Pueden casarse una mujer con un canguro y un hombre con una yegua. ¿Qué más da? ¿Qué más da? O con un 100 pies. Es igual. Puestos ya que no hay Dios, que esto es la jungla, bueno, entonces, ¿por qué tiene que ser 1 con 1? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Esta es una ley anticuada. Claro. Tiene que haber otras alternativas. Para el divorcio en España no hace falta ni siquiera que hayan estado 3 meses separados, ni que estén de acuerdo, ni nada. Basta que uno lo quiera y se terminó en 2 minutos, te firman. Ya está. Pero firme usted misma ya. No tiene que ir al juez, usted tiene que ganar plata. No. Cada uno que se separe y se junte cuando quiera, con quien quiera y todo lo que haga lo que le dé la gana, y ya está, nada más. Y ya está. Hagamos las cosas de una vez. Como decía irónicamente San Juan en el Apocalipsis. El que peque más. Más. Ya van a ver cuando Dios diga basta, ¿no? Están todos temblando ahora por el próximo acto terrorista. Yo no es que me alegre, pero, la verdad que el hombre merece un escarmiento. El Señor es el que hará justicia, no yo, desde luego. La pena es que pagan justos por pecadores, pero con Dios no se juega. Todo esto, evidentemente, hay una inteligencia oculta y no tan oculta, que maneja los hilos de este pobre mundo que está en el caos, ya, no va, está en el caos, en todos los sentidos. Esta es la lucha permanente. Y ha sonado una vez más la persecución contra la Iglesia. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Pues que los jueces o los médicos o las enfermeras católicos que quieran ser fieles a la Iglesia, a su fe, me imagino que al no querer aceptar estas leyes injustas e impías, nefastas, y muchos van a ser despedidos y los van a echar del trabajo, es el totalitarismo y es lo de siempre, la dictadura del relativismo, como dijo el Santo Padre Benedicto XVI. La dictadura del relativismo. No hay nada absoluto porque no hay Dios. Todo es relativo. Todo está en perpetuo cambio y el hombre hace lo que le da la gana. Los resultados están a la vista. La Torre de Babel. La confusión. Cátedra. Fuego y humo, dice San Ignacio. De fuego y humo. El fuego es el símbolo del pecado y también del infierno. Y el humo, ya está dicho, es la confusión, la oscuridad, las tinieblas, príncipe de las tinieblas, ¿no? Todo esto, para irlo ya sintetizando, quiere decir, en otras palabras, que hay hoy
en la Babel o Babilonia en que vivimos, estas tres grandes redes y cadenas, peligros, pecados, raíces de todos los demás pecados. En realidad es la triple concupiscencia de que habla San Juan en la primera epístola. Todo lo que hay en el mundo, dice él, es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo o soberbia de la vida. El primer pecado, que a su vez es efecto también, causa y efecto, es lo que hoy se ha llamado, y está muy bien dicho, el pensamiento débil. Pensamiento débil. Pensamiento débil equivale a decir una fe débil, tibia, sea por ignorancia, culpable o no culpable, pero ignorancia, sea el error, sea la herejía, más grave, negar un dogma o más dogmas. En una palabra, la incredulidad, la falta de fe. Hay una gran crisis de fe. De ahí que el Espíritu Santo nos ha dado a Benedicto XVI, lo siento por los que se quedaron decepcionados, nosotros saltamos de alegría, pensar que estuve con él un día y al día siguiente con Juan Pablo II. ¿Por qué digo esto? Porque por ser el prefecto de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe, esto es lo que más la Iglesia necesitaba hoy. Y por eso hemos de pensar que el Espíritu Santo lo señaló a él, que no tenía un gran cartel tampoco, hay que reconocer, ni lo tiene. Pero uno tiene que leer en esta elección, a pesar de ya tener 78 años, no obstante, lo más urgente parece ser, que nos dice el Espíritu Santo con la elección del Papa actual, es justamente la fe, la doctrina de la fe. Uno queda completamente asombrado de ver y oír y leer de católicos una doctrina que realmente no es la de la Iglesia o no es completamente lo que dice la Iglesia. Uno queda completamente estupefacto, no sé, queda mudo. ¿Cómo es posible cuestionar o estar de acuerdo con cosas o leyes que se oponen a la doctrina de la Iglesia y del Evangelio, y contra la misma ley natural? Católicos, sí, católicos. Gran parte de los votos que le dieron a este pobre miserable del gobierno español y al Partido Socialista Español son católicos, por lógica. En España todo el mundo es católico, hasta los gatos. Católicos de nombre. Claro. Les tienen que haber dado muchos votos. Bueno, ahí lo tienen, los resultados. Ahora se las aguantan. Usted lo votó, ¿no? Bueno, ahí tienen. Ahora aguante. Una vergüenza, ¿no? El Santo Padre, Juan Pablo II, en la Fides et Ratio, Fe y Razón, señala, y
con énfasis, llama la atención, nos pega el grito, de la crisis de la fe y de la crisis de la razón también. Guarda con esto. Y crisis de la razón, de la inteligencia humana, de la razón natural. De lo que es, o se ha llamado siempre, que ya no existe, parece ser, el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, como se ha dicho. Y hoy día es verdad. Hemos llegado a perder hasta eso, hasta el sentido común. Y las dos crisis se implican la una a la otra. La crisis de la razón provoca la crisis de fe y la crisis de fe, la crisis de la razón. La razón y la fe son justamente como los dos faros o los dos focos de luz natural y sobrenatural revelada que Dios nos da para caminar en esta vida. Claro. Todo lo que es contra la fe ya es un pecado contra la razón. Y viceversa. No puede haber oposición, porque ambas luces vienen de Dios. La razón tiene que ser iluminada por la fe, elevada por la fe, purificada por la fe, trascendida por la fe. Y el hombre ha llegado a perder la misma razón, el recto uso de la razón, tal cual. Ya no piensa con su cabeza, piensa con otra cosa, pero no con la cabeza. Y ya sabemos con qué. La gente piensa con la plata, piensa con el sexo, piensa con la fama, piensa con el bienestar, con el pasarla bien, piensa con cualquier cosa, menos con la cabeza que Dios le ha dado. No hablemos ya de la ignorancia religiosa. La Iglesia ahora tiene que, y nos ha dado ya recién, un compendio del catecismo, para ver si por lo menos, reduciendo el número de páginas, los católicos lo leen. Algo, por lo menos, ¿no? Parece mentira, ¿no? La apatía, ¿no? La tibieza. Y este es el segundo peligro. Después, o junto con este pensamiento débil o crisis de la razón y de la fe, la tibieza, la asedia espiritual. Una cosa lleva a la otra. ¿Por qué? Porque yo no vivo, yo no vibro, yo no palpito, yo no siento entusiasmo por mi fe, por la doctrina de Cristo y de la Iglesia. No me apasiona. Se nota. De ahí que los católicos tengamos tan poca fuerza, tan poca fuerza. Y por eso el enemigo nos pasa por encima. El enemigo se ha dado cuenta que estamos acobardados. Claro. Y los objetivos se van cumpliendo al pie de la letra. No hace falta ser profeta o ser adivino. Estaba cantado. El enemigo ataca las reservas de valores cristianos y humanos inseparables. En las grandes reservas de nuestros países, de nuestras patrias respectivas, católicas, cristianas, que son la Iglesia y también las mismas Fuerzas Armadas. Ahí tenemos, no digo exclusivamente, toda la ciudadanía, en todas las profesiones. Siempre ha estado impregnado de las raíces cristianas. Todo eso hay que barrerlo. La legislatura está a favor de la corrupción. Y la corrupción se ampara de la legislatura. Y ambas nos llevan al caos. La corrupción en los grandes estamentos de la sociedad, y de esa manera los poderes públicos al servicio de las fuerzas del anticristo.
Y los cristianos, los católicos, aun siendo todavía mayoría, quizá, sin embargo, no tenemos fuerza porque nosotros no vivimos con intensidad el Evangelio. Y entonces nos pasan por encima, como se suele decir. No hay suficiente resistencia, no hay suficiente testimonio. Y hay silencio cuando uno tendría que hablar y gritar. No queremos morir y no queremos ser mártires. Preferimos pasarla bien y cuidar la quintita, como dijo uno, cuidar la quintita. Y si alguno levanta un poco la voz, le cortan la cabeza. Y eso, claro, no es nada agradable. Claro, nos estropean las vacaciones. Y tercero, el vacío del corazón, el vacío del alma, el vacío existencial, como también se ha dicho y con razón. El vacío de Dios, el vacío de la verdad, el vacío del bien, el vacío de la verdadera belleza, el vacío de Dios, el vacío de Cristo. Decía Jesús en San Lucas capítulo 11, cuando un fuerte bien armado guarda su palacio, seguros están sus bienes, pero si no los guarda, viene el ladrón o el enemigo y se lleva los despojos. El libro de los Proverbios, capítulo 4, nos dice, guarda tu corazón con toda cautela, las cautelas, porque de él brotan manantiales de vida. Jesús añadirá, lo contrario también depende de la libertad del hombre. Pueden ser manantiales de muerte. No es lo que entra en el corazón lo que mancha al hombre, sino lo que sale del corazón. Y ahí Cristo pone una lista de pecados. Los pecados, los vicios capitales. Y Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y podemos añadir, y donde está tu corazón, está también tu pensamiento. Y por último, donde está tu pensamiento, están tus palabras. Y al revés. Uno habla de lo que tiene, de lo que está pensando, y piensa de lo que tiene en el corazón. Y tiene en el corazón según sea su tesoro, bueno o perverso. En realidad, el corazón es el hombre interior, como decía Santo Tomás. Pero San Pablo en la segunda carta a los Corintios nos dice que este tesoro que llevamos en el corazón, que es Dios, que es Jesucristo, que es el bien, la verdad, la belleza, los valores verdaderos, este tesoro, dice, lo llevamos en vasos de barro, lo cual quiere decir que somos frágiles por la naturaleza caída. De ahí el símbolo, ya terminamos, el símbolo del castillo interior. El castillo interior, como dice muy bien San Ignacio, lo mismo que Santa Teresa de Jesús, la misma época. En su célebre obra, la más importante, el castillo interior o las moradas. Y en esas moradas, la misma palabra que en la Escritura se habla de las moradas, Jesús dice, voy a prepararos una morada en el cielo. En el cielo hay muchas moradas, hay muchos lugares. En nuestro corazón, dice Santa Teresa también, hay muchas moradas, de fuera hacia adentro.
Y en la séptima morada, donde ocurre el matrimonio espiritual, que es la alta santidad, ahí habita, vive, debe vivir el Rey, el Esposo, el amado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hay que ir conquistando nuestro interior. Hay que ir desalojando de las demás moradas, dice ella, arriba, abajo, derecha, izquierda, que rodean y que acosan los enemigos al Rey que está en lo más interior, en lo secreto del corazón, como decía San Agustín en las confesiones, intimior intimo meo, Dios es más íntimo que mi misma intimidad. Y Santa Teresa dice que en la séptima morada, donde está el Rey, Jesús, el amado, el esposo de nuestras almas, dice ella, es el lugar, la séptima morada, donde ocurren las cosas secretas de los dos que se aman, Dios y yo, el alma, las cosas secretas. Pero está esta séptima morada, el fondo de mi corazón o de mi alma, el castillo, está acosado, rodeado por el enemigo, con todos los enemigos, las pasiones desordenadas, los vicios capitales, los afectos desordenados, el desorden de los sentidos externos e internos, los malos pensamientos, los malos deseos, las engañosas o peligrosas imaginaciones. Estamos rodeados de enemigos que quieren asaltar y tomar el castillo. Una lucha a muerte para profundizar y defender nuestra interioridad. Esto es lo más importante hoy para nosotros. El estar permanentemente defendiendo y reconquistando nuestra interioridad, desalojando a los intrusos, que el mundo, el demonio y la carne nos están asaltando permanentemente, la propaganda, la televisión, la literatura, la radio, los medios de comunicación o de difusión, las cloacas del mal, todo eso está golpeando, bombardeando nuestro castillo interior. En conclusión, amadísimos hijos, 3 cosas simbolizan nuestro castillo interior. Primero, que son los 3 frutos de esta meditación. Conclusión. Primero, la vigilancia, siempre. Jesús permanentemente está diciendo a sus discípulos y a nosotros, vigilad, velad y orad para no caer en la tentación. La vigilancia es el oficio del centinela, que hace guardia día y noche. Y más peligrosa la noche que el día, aunque ahora roban y violan y matan de día y de noche. Porque vivimos en la impunidad, en la injusticia, completamente desprotegidos. Uno no sabe si va a llegar vivo o muerto a casa, o lo que se va a encontrar, o por dónde van a entrar. Hay que estar siempre patrullando, siempre vigilando el castillo interior, el corazón, los pensamientos, los sentimientos, las palabras, la propaganda, la revista, las lecturas, las conversaciones, los discursos, siempre atentos, con las orejas bien abiertas y los ojos bien abiertos. Cuidado, que el lobo feroz está al acecho, Satanás. La vigilancia.
Por eso San Ignacio nos da las armas de las reglas de discernimiento de espíritus. Conocer la táctica del maligno, las sutilezas, las medias verdades, etc. Segundo aspecto del castillo es la resistencia. El Santo Padre Benedicto XVI ya lo había dicho en más de una ocasión, siendo cardenal, como Juan Pablo II, como Cristo y todos los santos y doctores de la Iglesia, santos padres. La resistencia al mal, sea cual sea, el mundo, el demonio y la carne, resistencia a Satanás, la objeción de conciencia, como han dicho los obispos españoles y la Santa Sede, a raíz de estas leyes injustas, impías y satánicas, del aborto, el matrimonio de los homosexuales, tenencia de niños, toda esa peste. El católico tiene obligación en conciencia de resistir, presentar la objeción de conciencia, que por otra parte también es muy democrático. Seamos también demócratas. Bueno, hablan de democracia, bueno, entonces tenemos derecho, los católicos, a decir no. Objeción de conciencia. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si me echan, que me echen. Si me matan, que me maten. Claro que sí. Los mártires nos dan ejemplo. Cuando había un catolicismo fuerte, no light, como hoy, salvo excepciones. La resistencia. El arte de hacer el ridículo, de ser tenidos por anticuados, hasta por rebeldes. Como un ministro del gobierno español tuvo el sinvergüenza, la cara dura de decir a los católicos y a los obispos que estaban fomentando la desobediencia a la ley civil. Por favor, la obediencia a la ley de Dios, que no es lo mismo que ley civil. Esa ley no es ley, no obliga en conciencia. ¿Qué se han creído? Hay que tener cara dura y ser sinvergüenza, hijo de mala madre. Y tercero, que en realidad es lo más lindo, por eso digo al final, del castillo, del símbolo del castillo, es la intimidad. La intimidad. Porque el castillo es propiedad de Jesucristo Rey, del Hijo de Dios, de mi amado, de mi esposo, del alma. Si alguno me ama, había dicho Jesús, mi Padre lo amará y yo lo amaré y vendremos a él y quedaremos a vivir con él. Es decir, haremos morada en él, permaneceremos en él, mientras no nos echen. La inhabitación trinitaria, la intimidad. Yo no tengo que permitir que en el fondo del castillo, donde está mi Rey, mi Dios, mi amado, entren los ruidos del mundo, de los pecados, ni de nada. No lo tengo que permitir. Yo tengo que estar siempre vigilando y siempre repeliendo, rechazando, para que el Rey y yo podamos permanecer unidos. Es el recogimiento interior de los sentidos y de las potencias del alma. Es la presencia de Dios en mi corazón, en medio del ruido y toda la farándula de este mundo en que vivimos, en medio de la calle, en medio del carnaval. Yo siempre la unión íntima con Jesús en mi corazón, no perder esa intimidad con Él. Es muy difícil, Padre, por supuesto, pero el amor es más fuerte que todo. Cuando se ama, una persona enamorada
esté lejos de la persona amada y esté en mitad del ruido del mundo, donde sea, en la calle, en el subte, en un avión, no pierde jamás contacto con el ser amado, con la mujer o el hombre amado. El amor es más fuerte que toda la disipación y que todos los enemigos habidos y por haber. Pero esto no es fácil, por supuesto. Tenemos que intensificar, en consecuencia, la fe en la presencia de Dios en mi corazón. Y cuando salimos de casa, estar bien preparados como quien va a la guerra, porque vamos a la guerra cuando salimos de casa. Mejor dicho, seguimos en la guerra porque la guerra la llevamos ya dentro. Aunque estemos en casa, o aunque estemos en el convento, o aunque estemos en una celda, los demonios se meten por todas partes. Los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, la imaginación, etcétera, etcétera. Y es así como nos salvaremos, no de otra manera. Llegaremos al cielo completamente agotados y destrozados, como el buen soldado, pero llegamos. Jesús lo dijo, el que persevere hasta el fin, hasta el momento de la muerte, solamente éste se salvará. Con la ayuda de la Virgen, con la ayuda de los ángeles, con la ayuda de la Santa Iglesia, los sacramentos, los retiros ignacianos, las buenas compañías, la unión entre todos en la obra, al grito de Cristo Rey, el desafío está ahí. Y nosotros lo aceptamos gustosos y como los mártires cristianos vamos cantando hacia la muerte, con una alegría desbordante. ¿Por qué? Y porque la fe y el amor y la esperanza son más fuertes que todo. Que así sea.